Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda parte de la asamblea del IEF. Como todos ustedes saben, el Instituto de la Empresa Familiar y sus 18 asociaciones territoriales son, me atrevería a decir que fuera de toda duda, el más destacado órgano de representación de las empresas familiares en España, que es tanto como decir de la actividad empresarial en España. Además de todas las cuestiones que nos son propias desde el ámbito de la empresa familiar, el Instituto tiene un marcado compromiso de preocupación por los temas que interesan y afectan a la sociedad española en general, en el ámbito económico y en todos los aspectos. Por eso hemos querido en nuestra edición de este año abrir las puertas y ofrecer la plataforma que representa el Instituto para que se debata un tema que sin duda está en las prioridades y en la lista de los temas más importantes y de primera atención de la sociedad española, que es el tema de la vivienda. A continuación, tendrá lugar una mesa redonda formada por profesionales y conocedores del sector del más alto nivel, cuyos ponentes serán presentados a continuación, y con posterioridad pasaremos a lo que denominaríamos la clausura de nuestra asamblea. Clausura que tendrá dos componentes. En primer lugar, la intervención en su discurso de toma de posesión del nuevo presidente del IEF, que es Eloi Planas, y a continuación la clausura del evento por el honorable conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau. Con vuestro permiso, cedo la palabra a continuación a Rocío Martínez Sampere, que será la moderadora y encargada de presentarnos a los integrantes de la mesa redonda sobre vivienda. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies, José Luis. Moltes felicitats, Eloi. Consellers, moltes gracias por estar aquí. A todos ustedes, benvinguts a Barcelona. Tenemos hoy un tema, poco menos de 40 minutos para debatir sobre uno de los temas, yo creo, más acuciantes en nuestro país. Creo que no exagero si lo califico de emergencia social, tanto para el presente, porque pone en riesgo la autonomía de las personas, sobre todo de las clases medias y trabajadoras, para poder desarrollar sus proyectos de vida con autonomía, pero también para el futuro, ¿no? También pone muchos interrogantes sobre la distribución patrimonial y, por tanto, de la riqueza que pueden generar, insisto, estas clases medias tan importantes para nuestro país. Para esta mesa redonda hoy me acompañan Mónica Rodríguez, directora de Inmobiliaria de Acciona, Miquel Echevarren, que es el CEO de Colliers para España y Portugal, a Jorge Galindo, que es el director de ESADE ECPOL, y Alberto Valls, que es el socio responsable de Real Estate de Deloitte. A mí me gustaría que empezáramos este debate hoy, que pudiera tener un poco de fluidez y de debate entre nosotros, pidiéndole a Jorge, que es el académico aquí de la mesa, que nos hiciera un poco de diagnóstico de la situación de la vivienda en España. Por tanto, Jorge, sin más, yo te daría la palabra para que nos pudieras hacer este diagnóstico a partir del cual debatir luego. Vale, pues vamos a ello. Buen día, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de tratar estos temas, concretamente, que bueno, para mí es el tema que junta la dimensión social y económica al mismo tiempo como desafío para nuestro país, honestamente. Y si tuviese que empezar por algún sitio del diagnóstico, yo creo que hay dos cifras muy claras, ¿no? Los hogares que se han creado, hogares entendidos como unidad familiar de cualquier tipo, unipersonal o multipersonal, que al fin y al cabo es la columna vertebral de la demanda de vivienda y otras muchas cosas, por supuesto, entre otras las empresas familiares. Entre enero del 21 y diciembre del 25, en España, 1,2 millones de hogares nuevos, netos, creados, es decir, restando los hogares que se han destruido, porque se han juntado dos hogares por matrimonio, por fallecimiento, por cualquier razón. Las viviendas terminadas, no las iniciadas, las terminadas, según la serie de datos del Ministerio de Vivienda, son 465.000 en este periodo. Una resta muy sencilla te deja
un déficit de 735.000 y 740.000 viviendas entre hogares creados y viviendas terminadas. Si a esto le sumamos otros dos componentes importantes de la demanda, compra de no residentes, más importante que la que voy a decir ahora, que es creación digamos, de alquileres de corto plazo, turísticos o para otro uso, llegamos al millón de déficit acumulado en los últimos 5 años. Os acordaréis, muchas personas aquí, de la cifra que dio el Banco de España en su informe anual de 2023 de 600.000. Bueno, ya estamos en 1 millón. La metodología que hemos seguido para llegar a esta cifra es muy parecida que la que utilizaba el Banco de España, entre 750 y 1 millón. Es importante, es fundamental, destacar la heterogeneidad del problema de acceso, ¿no? Que se ejemplifica en qué pasa si despiezo esta cifra. Si hablo de Madrid, si hablo de Barcelona y su área metropolitana, digamos que el 85, 90, 95% del déficit se explica por hogares. Málaga, Alicante, es otra historia. Ahí una parte mucho mayor del déficit se explica por compra-venta de no residentes principalmente. Esto es muy importante porque tendemos a pensar en el problema como un todo, pero no lo es. Lo que sí que es cierto es que donde el problema tiene que ver sobre todo con este déficit de oferta para la demanda existente que es en nuestras ciudades, los efectos sí que son comunes, ¿no? Creo que mi favorito es coger la tasa de no emancipación de la gente entre 18 y 34 años. Según la encuesta de condiciones de vida, 2/3 partes de las personas en esta franja de edad viven o dependen económicamente de sus padres. 67% de las personas entre 18 y 34 años. Esta cifra, por cierto, no ha sido estable en los últimos 10 años, ha subido del 58 al 67%. No es que hayamos sido siempre como Italia, si me permitís la comparación con nuestro vecino mediterráneo, por parecidos culturales, ¿no? Es que nos hemos convertido en Italia, en términos de no emancipación. Y lo que a mí más me llama la atención es que esta creación de hogares, sobre todo en Madrid, en Barcelona, en mi tierra, en Valencia, es un síntoma de éxito de nuestras ciudades y nuestra economía. Debería serlo. Estamos atrayendo a gente, cada vez más gente quiere venir a nuestras ciudades a estudiar, tenemos universidades más competitivas, a trabajar, tenemos un mercado laboral más pujante, tenemos crecimiento económico y no podemos acomodar ese éxito. O sea, esta es la clase de problemas que una economía quiere tener, pero que no está sabiendo solucionar. La tasa de emancipación, la creación de hogares sería más alta todavía, porque la tasa de emancipación sería más alta, la de no emancipación, que es la que he dado, más baja, si pudiésemos acomodar esta demanda creciente específicamente en las áreas metropolitanas donde esta gente quiere llegar. Y aquí esto, que para mí es el diagnóstico de base, insisto, con la heterogeneidad importante y con la última nota que haré, que es difícil, es verdad, es difícil desarrollar vivienda, y aquí mis compañeros de mesa saben mucho más que yo, en zonas urbanas consolidadas. Este es un desafío de muchísimas ciudades en el mundo. Son exitosas, pero ya están construidas. Barcelona sabe muchísimo de esto. Aleshores, ¿qué fem? Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo acomodamos esto? Es la clase de problema que quieres tener, pero tienes que abordarlo. Y yo creo que en la brecha que he dado está claramente el hecho de que no lo estamos abordando. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿O qué nos falta? Porque el incentivo económico es muy grande para cubrir esta brecha, en teoría, si solo miras la brecha en cifras, y el político también. Porque, como bien se ha dicho en la introducción, este es el problema, ahora mismo uno de los problemas que ocupan la mente de muchísimos españoles, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ser muy honestos con qué nos está impidiendo, tanto al sector privado como al sector público, como a ambos de la mano, abordar este problema. Y creo que aquí es donde quizás estamos necesitando de más trabajo de introspección, ¿no? De ver qué regulaciones hemos puesto en marcha en los últimos 10 o 15 años que nos están poniendo otras prioridades por encima de la vivienda, que emergieron en un contexto en el cual no había una brecha entre demanda y oferta, porque después del estallido de la burbuja y hasta 2021, hasta después de la pandemia, no existía esta brecha. Entonces nos permitimos que emergiesen a nivel local, a nivel autonómico, otras regulaciones que ponían otras cosas por delante de la vivienda. Y después, ¿qué regulaciones hemos puesto en marcha que quizás son contraproducentes para que el actor necesario para cerrar este déficit, que es el sector privado, porque no nos equivoquemos que esto no lo cerramos sin el sector privado, de cualquier manera, incluso desarrollando vivienda a precio protegido, no entre digamos, a contribuir a ello? Y aquí me callo y dejo que
el resto de la mesa contribuya en algo que sabe muchísimo más que yo. Muy bien, muchas gracias, Jorge. O sea, una vez hecho el diagnóstico, yo creo que lo escolástico sería preguntarnos cuáles serían las potenciales soluciones, ¿no? Y de esto me gustaría hablar con Alberto, con Mónica y con Miquel, para que no sea una ráfaga, digamos también por cuestiones de limitación de tiempo ni una perdigonada, dejarme intentar centrar un poquito el debate, ¿vale? Y vamos a hacer una serie de asunciones que son big ifs, pero bueno, vamos a hacerlas igualmente, ¿no? Hablemos, si os parece, del mercado del acceso, es decir, los jóvenes, los que se quieren emancipar. Yo creo que para ellos es más importante acceder que poseer. No digo que sea bueno en términos agregados, no sociales, pero digo que seguramente en el mercado del acceso está hoy el principal problema. Vamos a asumir también que los agentes, sobre todo los agentes políticos, y este es otro big if, han entendido que el problema es de oferta y no de demanda, es decir, de que tenemos un déficit acumulado de vivienda pública libre, de donde te lo quieras mirar, enorme en los últimos años en nuestro país. Y es verdad que hay algunos nuevos arbitristas que se creen que, digamos, regulando la demanda lo vamos a arreglar, pero yo creo que nadie sensato ni razonable sabe que esta no es la solución. Por tanto, oferta. Y la tercera asunción, que antes también la mencionaba Jorge, es que en un país como España pues no es lo mismo hablar de Zaragoza que de Barcelona. O sea, y estamos haciendo un debate para el conjunto del país. Por tanto, necesariamente va a ser heterogéneo, pero, en fin, tendremos que hacer un esfuerzo de intentar hablar de soluciones, aunque no sirvan para todo el mundo las mismas en el mismo tiempo, ¿no? Por tanto, con estas asunciones, Alberto, Mónica y Miquel, ¿cuáles diríais que son los principales cuellos de botella y también las principales soluciones en 5 minutos? Sí. Pues muchas gracias, Rocío, y buenos días a todos. Yo creo que antes de abordar las soluciones específicamente, quizá haya que dar un paso atrás y ver el problema desde un carácter un poco más global, en línea con lo que has mencionado, ¿vale? Nos encontramos en una situación que vamos a llamar casi una deuda inmobiliaria. Hay un déficit, como un piano, de vivienda. Has mencionado que probablemente pues, desde el sector público ya se considere que sea un problema de demanda. Bueno, hay de oferta, lo vamos a tener que ver que se vaya trasladando, ¿vale? Vamos a hacer sencillamente un número. Has mencionado 1 millón de déficit. Si construir una casa sin tener en cuenta el suelo, con coste de construcción, material, más gastos derivados o indirectos, cuesta 160.000 euros, significa que estás hablando de 160.000 millones, lo que hace falta. Si el 20% se requiere de capital para desarrollarlo, pues estás hablando de 32.000 millones, ¿vale? La deuda, bueno, tenemos un sistema bancario que está financiando aquellos desarrollos que son viables. Y además hay toda la industria de financiación alternativa. Quiero decir, ¿significa que hay que construir el conjunto del millón del déficit? Bueno, pues habrá que ir viendo, porque como todo, la economía, la demografía y la evolución de la población es progresiva. Con solo que nos vayamos a la mitad, ya sabemos de las cifras que estamos hablando. ¿Por qué se ha producido esto? Pues se ha producido porque en la crisis financiera pues, se destruyó todo un tejido productivo, punto primero. Punto segundo, porque después también el propio ciclo hace que sencillamente el capital solo quiera invertir si tiene negocio y negocio suficiente. Y hoy mismo, pues al final, el bono español a 10 años, que es la tasa sin riesgo, está al 3,50, con lo cual empieza a poner todos los riesgos asociados y hacer, vamos a decir, una consideración adecuada al riesgo y a exigir la rentabilidad que toca. Y si no, olvidémonos del sector privado. Y lo que necesitamos es esa deuda inmobiliaria, a ver cómo se desarrolla. Desde un punto de vista de finanzas públicas es inasumible. Si nos fuéramos a la mitad, es inasumible. Pero el primer mensaje que hay que lanzar es: la vivienda hay que segmentarla. La vivienda, tienes una vivienda libre, tienes una vivienda asequible y tienes una vivienda social. Incluso en la vivienda social, que es de aquella gente que no puede pagar, estamos en niveles significativamente inferiores a Europa. Y a nivel de país, para que realmente haya accesibilidad, necesitas vivienda asequible que vaya en función de la evolución de los salarios. Pero esa es una función que, si pretendes dejarla al sector privado sin darle la compensación, no va a ocurrir. Con lo cual el problema cada vez va a ser mayor. Lo cual lleva a una reflexión
que probablemente tenemos que considerarlo más, ese déficit o una parte del déficit, como una necesidad de vivienda en concepto de infraestructura, de disponibilidad. Otra cosa es que se utilice el pago por disponibilidad o no, porque no puede, contra déficit, riesgos. Pero o realmente hay una transformación en ese sentido o el problema no se va a solucionar haciendo 10.000 viviendas más, 15.000, 20.000, 60.000, ¿vale? Porque los ritmos de creación de hogares están triplicando la capacidad de fabricación. Entre otras cosas por la inmigración, y lo segmentabas muy bien, y entre otras cosas porque la gente, dejarme decirlo irónicamente, cada vez es más egoísta y vivimos menos personas por hogar, y lo que dispara la creación de hogares. Consecuencia, lo que necesitamos son fórmulas de colaboración público-privada que, así como en otros sectores de infraestructura, permitan el poner a disposición un parque en alquiler que permita en ese sentido. Al final, las medidas que se han tomado han ido a perjudicar todavía más la situación. ¿Por qué? Porque lo que se está intentando es solucionar pues, el déficit a través de una oferta de vivienda en alquiler, en el cual se están limitando los precios, en el cual las rentas, en el cual de alguna manera cada vez es más restrictiva, etc. No es la solución, porque como hay tanta demanda, pues esa vivienda se traslada a venta. Vamos, por último, a las soluciones. Tenemos un problema en el suelo, en el urbanismo, clarísimo, hay que solucionar la ley del suelo. No hay equity para desarrollar suelo, no hay deuda para desarrollar suelo. Tenemos un problema en la construcción para alquiler, porque el alquiler residencial es un negocio sin IVA, ¿no? Y por lo tanto hay que hacer estructuras que encarecen el desarrollo. Y básicamente lo que tiene que convertirse es uno de los principales asuntos de partida presupuestaria para desarrollar y la infraestructura de vivienda necesaria para ese acompañamiento de que somos 50 millones en España y tenemos todavía prácticamente la misma dotación de vivienda que teníamos. Y me detengo aquí porque si no los 5 minutos... No pasa nada. Mónica. Bueno, pues desde el punto de vista privado, por alusiones, por dar un punto positivo, lo único bueno de esta situación es que estamos todos en un consenso de que tenemos un problema. Básicamente lo podemos denominar entre un desajuste entre la oferta y la demanda. Y nos podemos retomar al pasado, de dónde viene ese origen, una crisis que, por cierto, ya pasó hace 15 o 20 años, pero que es verdad que ha impedido o que se levantó muy tímidamente. Partíamos de una generación de viviendas de 600.000 anuales y actualmente no llegamos ni a las 150.000, que son, por las cifras que ya se han comentado, totalmente inasumibles para satisfacer esa demanda incipiente, que no solo viene de las emancipaciones, que es una situación dramática, también viene de algo también positivo, y es que este país se ha situado como un destino turístico, un destino de retiro, un destino que la flexibilidad laboral está permitiendo que tengan viviendas temporales trabajadores europeos. Eso que es muy positivo, lo tenemos que satisfacer. Esto ocurre en zonas, se tensionan mucho más las zonas un poco más vacacionales, un poco de costa, donde coincide la primera y la segunda vivienda, y en esa confusión pues hay una tensión de precios y una carestía de viviendas. No solo las grandes ciudades como Málaga, Madrid o Barcelona, sino que ese destino turístico se va localizando incluso ya por las zonas nortes del país. Insisto, es algo positivo, pero que tenemos que acometer. ¿Qué ocurre? Que la generación de vivienda, pues desde que un promotor tenemos un suelo disponible y finalista, tardamos 3 años. Intentamos desde el punto de vista promotor acortar y basándonos también, apoyándonos mucho en las nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial que nos ayuda a analizar los proyectos y generar los proyectos básicos para someterlos a licencia mucho más rápidamente, mucho más exhaustivos. La construcción también tiene sus problemas, y por mis colegas de la construcción también tienen unas tensiones laborales y una escasez de recursos y unas tensiones también en los precios por las situaciones de dónde vienen los materiales, que hacen que también nos enfoquemos desde el punto de vista promotor a elaborar proyectos en que se pueda hablar de la industrialización, también muy asociada a esta crisis de la vivienda como una de las vías de solución, incluso generando
pues un nuevo sector, ¿no?, de la industrialización en el método constructivo, que podría ser también una de las vías de acortar esos plazos. No hay una única solución, esto es un problema que tiene muy poliédrico, con muchísimas aristas, no hay una única solución. La solución, desde luego, empieza por el consenso, que lo tenemos sobre la mesa, y en una colaboración público-privada y trabajar muy de la mano, igual que se trabaja en otros sectores. Miquel. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Por resumir el problema, aquí es difícil simplificar, de hecho es un insulto simplificar, pero por resumir el problema, vivimos los efectos de una política irresponsable y demencial de inmigración. No hay país que resista en sus infraestructuras la entrada de 600.000 personas al año que necesitan hogares, que por cierto no se compensan con los 100.000 netos fallecidos españoles. Eso no supone que se pongan 100.000 o se liberen 50.000 hogares. Y eso es una política suicida en el inmobiliario. No digo yo que sea buena para otro. Y entonces, eso es lo que hay. Entonces, tenemos un problema de exceso de alud de demanda. Un sistema que fabrica las viviendas que puede fabricar. Para duplicar esas viviendas, evidentemente, se necesitan 27.000 millones de euros de capital, se necesita el doble de mano de obra que no hay y se necesita suelo que no existe. Y luego, desde el lado de la oferta, esas restricciones tenemos a un gobierno que lo que es el campeón de la inseguridad jurídica. Voy a poner un ejemplo. Uno de los principales fondos de inversión del mundo recientemente se ha estado valorando la posibilidad de comprarse miles de viviendas en España, ¿no? Y cuando le preguntas cuáles han sido los factores que más se han discutido en vuestra comisión, ¿no?, dice, pues mira, la guerra de Irán lo vimos, pero no fue problema. Le dimos muchas más vueltas al Real Decreto del Gobierno de extensión de los alquileres. Tiene narices, tiene narices. Entonces, esa inseguridad jurídica, somos los campeones de cambiar las normas, de insultar a la inversión, de insultar a los fondos, de insultar a la señora jubilada que complementa sus pensiones, hace que la oferta se retraiga, justo en el peor de los momentos. Entonces, lo que tenemos es lo que nos hemos ganado desde el punto de vista de gestión política de los últimos años. O sea, un déficit monstruoso que es imposible de atajar. Es imposible. Entonces, ¿medidas que se pueden tomar? Hay miles. Yo creo que si le coges a la IA y le dices, todo lo que se ha publicado en los últimos años, quítamelo de extrema derecha, quítamelo de extrema izquierda y me sacas la media. Ahí están todas. Y hay que ser también honesto con los jóvenes. Hay muchas de estas medidas necesarias que no las vais a ver vosotros. Las van a ver vuestros hijos en el mejor de los casos. El suelo se tarda en desarrollar un suelo desde terreno hasta suelo en España entre 20 y 25 años. La bomba atómica se tardó en desarrollarla 3 años y en poner un hombre en la luna 6. O sea, no hay voluntad, ni medios, ni ganas para mejorar eso. Segundo, desde el punto de vista de esas medidas que hay que hacer, hay que mejorar el tema del suelo, evitar la intromisión de estos sinvergüenzas que se meten a boicotear o a chantajear los desarrollos urbanísticos, ya sean ecologistas en acción o ya sean las sindicatas de los sindicatos no sé qué, del alquiler. O sea, todo eso hay que quitarles, es una legitimación activa para poner palos en la rueda. O sea, es que eso... pero no lo verán nuestros ojos. Entonces, ¿qué pueden ver nuestros ojos? Seguridad jurídica absoluta. Quien tiene una vivienda fuera del mercado o quien se está pensando invertir en cualquier cosa menos en vivienda en alquiler, seguridad jurídica absoluta. ¿Eso qué significa? Ocupas o por la puerta o a la cárcel. Que ocupas en X horas fuera. Fiscalidad. Cuesta menos al Estado darle IRPF cero al que alquile una vivienda que construir una. ¿Durante cuánto tiempo IRPF cero? 100 años. El equivalente nominal de no cobrar, de no tributar por la vivienda en alquiler, en 100 años es el equivalente a construir una. O sea, esas medidas sí que tendrían un impacto. En Argentina, ya sé que no será el mejor ejemplo para muchos que oigan, en Argentina lo que llegó Milei, pues con todas sus rarezas, fue y quitó la ley de la vivienda muy parecida a la actual. Se incrementó la oferta, creo que en un 30 o un 50%. Eso sí tiene impacto en los jóvenes. Modificaciones, por ejemplo, de sensatez de la ley de propiedad horizontal.
viviendas de 200 metros no se pueden dividir en 2 de 100, porque básicamente en España somos los campeones de la envidia y de ¿por qué le voy a dejar al vecino que haga 2 viviendas? Se necesitan 3/5 de votos y no salen. Bueno, pues vamos a permitir que todas las viviendas que se están quedando de 200, 300, 400 metros cuadrados en el centro de las ciudades se puedan dividir sin tener que tener permiso. ¿Eso es el chocolate del oro? Bueno, pero es inmediato. Pero eso sería inmediato. Por lo tanto, yo siempre distingo entre medidas de corto plazo, que son las que de verdad van a apreciar los jóvenes, que pasan fundamentalmente por aumentar la seguridad jurídica, y ya sé que esto suena muy bestia, y cerrar los aeropuertos y limitar la frontera. Bueno, interesante, pero vamos a ver. Yo creo que más o menos coincidís en que aquí hay un tema claramente que no tiene una solución a corto, que tiene, en el mejor de los casos, una solución a medio, que tiene que ver con tratar la vivienda como una infraestructura, que es la única manera de paliar, por tanto, con colaboración público-privada, como se trata nuestro desarrollo en infraestructuras, en el que creo que como país hemos hecho muchas cosas muy bien hechas en estos casi 50 años de democracia. Tratarla como una infraestructura, colaboración público-privada. Ahí yo tengo una duda, porque si, digamos, sobre las capacidades fiscales del Estado y el margen fiscal que nos da todo esto, porque claro, aquí hay un tema de pensiones, hay un tema de infraestructuras de transporte. El conseller Dalmau muchas veces lo dice para Cataluña, pero podía aplicar al concepto de España. ¿Os acordáis aquel lema del president Pujol, que era «som 6 milions»? Bueno, ya no somos 6 milions, ¿no? Somos 8, casi 9, y seguramente seremos más, y entonces, bueno, pues claro, aquí se están apretando muchas costuras, ¿no? Pasa en Cataluña, pasa, yo creo, en toda España. Entonces, muy bien, tenemos esta solución a medio, y yo creo que en el mientras tanto, Miquel apuntaba a algunas soluciones que sabes que no van a... Yo entiendo que las interpretas más como señales, ¿no? Señales, digo yo, si igual te he entendido mal, que no van a solucionar el problema al corto plazo. Entonces, mi idea es, en el mientras tanto, aparte de lo que ha apuntado Miquel, ¿qué se puede hacer para darle alguna respuesta a toda esta gente que en estos momentos ni se puede... ¿Hay alguna política que tenga sentido hacer? ¿Puedo? Claro. Vale. Sin ánimo de polemizar, pero sí que creo que lo que sí que me parece que es una contradicción es seguir una política migratoria como la actual y al mismo tiempo no construir lo que necesitas para acomodar a toda la gente que está llegando, que por cierto son en torno a, según como lo calcules, 2/3 partes del PIB, del crecimiento del PIB per cápita. Que ahí hay dilemas cuando estás hablando de política migratoria que son importantes tener en cuenta. Creo que es justo decir que no se están teniendo lo suficientemente en cuenta y que no se ha construido. Alicia González tiene un artículo en El País fantástico esta semana en el cual hablaba de que tenemos un país de 50 millones con infraestructura de 40 millones, que creo que es por donde estabas comentando tú, ¿verdad? Entonces, la gente que está aquí además ya está aquí, efectivamente. Entonces, ¿qué hacemos con los 2 millones de personas que han entrado entre el 22 y el 24? Son 2 millones de personas, efectivamente, saldo migratorio positivo. El dato del 25 todavía no lo tenemos. Entonces, 100% de acuerdo, seguridad jurídica fundamental. No podemos tener situaciones como la que hemos vivido con el decreto de prórroga de alquileres, porque pasa exactamente lo que estabas comentando. Por eso digo, lo que no puedes es jugar las dos cosas al mismo tiempo. Si juegas una, yo creo que la otra tienes que entender que tienes que generar ese espacio y los incentivos adecuados. Y hay políticas, yo creo, que se pueden hacer en el amplio espectro, incluso en el espectro, digamos, más progresista, que tendrían efectos mucho más positivos que los efectos, para mí, contraproducentes que tienen políticas como la prórroga de alquileres o la protección a vulnerables, que son quitar la protección, porque lo que acaba pasando es que proteges quizás al que está, pero el que está en la cola para empezar, para entrar, no lo proteges. Con José García Montalvo, economista que sabe órdenes de magnitud más que yo sobre vivienda, hicimos un análisis que publicamos hace poco en el que veíamos que en Cataluña el porcentaje del quintil de menos renta que vive de alquiler ha pasado del 37 al 29%. O sea, Cataluña y España en su conjunto, pero sobre todo Cataluña, está expulsando del alquiler de largo plazo a la gente de menor renta. Lo que queremos es lo contrario. Y para eso,
Y esto es una decisión política, es una decisión de país Cataluña, de país España, que pasa por mutualizar el riesgo con seguros públicos de alquileres, por ejemplo. Y sin duda alguna, totalmente de acuerdo con la segmentación que has hecho. Las cifras de lo que has dicho de alquiler social, concretas, que las conocerás mejor que yo, son 318.000 alquileres sociales de titularidad pública en España. Un 3% del parque, más o menos, de permanente, que es, o un 2%, que es un orden de magnitud por debajo de la media europea. Lo que no puede ser es desplazar lo que no protege el sector público al pequeño propietario privado y al gran propietario. Eso no tiene ningún sentido. Totalmente de acuerdo. Y hay que cambiar por completo si consideramos que hay que proteger y hay que acomodar. Y eso es lo primero por lo que yo empezaría a pensar. Digamos, de corto plazo, cambiar por completo la lógica o bastante de protección que tenemos ahora para proteger al que todavía está en la fila esperando para tener un alquiler en condiciones y una protección en condiciones. Y no el que ya está. Porque el que ya está no necesita la protección, porque ya además el techo ya lo tiene. Esto que decís del corto plazo me parece cada vez más difícil, casi nos vayamos a dedicar al largo plazo, pero bueno. Yo diría varias cosas. Estamos en un país que envejece. La única forma de rejuvenecerlo es inmigración, lógicamente formada, y que viva en una sociedad no de derechos, sino de obligaciones también. No nos olvidemos que ante los grandes problemas, grandes remedios. El Estado es el mayor propietario del suelo, las administraciones. Es verdad que tiene bienes demaniales, que habría que desafectar, pero tiene bienes patrimoniales y tiene mucho suelo. Otra cosa es que a la hora de aplicar las soluciones, pues están cedidas las competencias. Y entonces al alcalde de turno no le interesa, por la razón de que si aumenta en un porcentaje su población, a lo mejor le cambia el sentido del voto. Puede pasar que le cambie el sentido del voto. O sencillamente que dividir las viviendas, hacer la división horizontal y dividirlas, dice, oye, eso es un enriquecimiento, me tiene que pagar la plusvalía, me tiene que pagar algo más que el incremento del IBI. Entonces, quiere decir que o hay una voluntad que va mucho más allá o no se va a solucionar. Lo que es seguro es que tú no lo puedes cargar con deuda sobre el sector privado. Me da igual con deuda, me da más fiscalidad, menos renta, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es, tiene que haber medidas a corto plazo, pero tiene que haber un plan. Y cambiar el relato de decir, no, es que no se están dejando de tener acceso a una vivienda. Y dice, no, señores, es que aquí hay una responsabilidad, y más en un país que evoluciona pues de los 40, 45 a 50 millones y que la tendencia es que cada vez se están creando 3 veces más hogares de lo que la industria tiene capacidad. Entonces dicen, no, es que tendría que hacer la industria más hogares. Pues solo los hará, solo fabricará casas, lógicamente, si le compensa el riesgo y el coste de capital invertido. Y si no, pues no se hará. Que estás pidiendo un consenso radical. Esto me gusta, Alberto. Sí, nada pasará porque no haya un consenso entre promotores, desarrolladores y todos los actores privados que intervienen en la generación de la vivienda y el sector público, que aparte de tener los medios y los suelos y la capacidad de sacarlos adelante, necesita de nuestro apoyo para generarlos como buenos expertos. Gozamos de un sector promotor y desarrollador muy solvente, con una credibilidad financiera. Hay inversores que creen en la inversión en vivienda en España. Disponemos de todos los medios. De nada sirven las críticas que no sean para construir y para tomar medidas entre todos con una colaboración. No hay otra. Podemos mirar al pasado, podemos aprender del pasado y de otros países. Las circunstancias que nos ocupan son diferentes a las de cada una, incluso en cada municipio, que tiene que tener también los medios. Al final todos acabamos en los municipios y los municipios muchas veces lo que notamos no es ya una voluntad política o no, lo que no tienen son medios humanos y materiales. Hay veces que, por aterrizar en el ejemplo, nos vamos a un municipio y el arquitecto municipal solo va los lunes y martes porque no tiene otra capacidad. Llegamos a una empresa, un promotor como nosotros, e invadimos ese ayuntamiento, ¿no? Entonces también hay una necesidad de medios, pero insisto y vuelvo a concluir con el principio. Al menos tenemos un consenso con que hay un problema, hay un cuello de botella y tenemos que solventarlo y tenemos que ponernos a trabajar todos los intervinientes juntos. Sí. Voy a añadir un argumento que yo creo que no se ha usado nunca en un debate. Jorge, antes de venir aquí le he dicho a la inteligencia artificial que me hiciera un resumen de todo lo que has escrito en los últimos 12 meses y que me lo resumiera. Estoy de acuerdo con todo.
¿vale? Sí, con lo cual no debatimos. O sea, yo lo que quiero explicar, y es cierto que el impacto, el choque, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, el punto gordo es el que yo he comentado, el que yo me creo, ¿no? Pero hay 1000 cosas que hay que hacer, pero no son magia. Estamos todos de acuerdo. Tenemos un urbanismo de ricos con unas densidades bajísimas que están llevando, con los costes de urbanización están subiendo una barbaridad, están llevando que como el 30, 40, 50% es vivienda protegida y la vivienda protegida no asume parte de sus costes de las aceras. No hay aceras protegidas ni farolas protegidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues estamos haciendo una bipolarización de vivienda protegida que no asume lo que tiene que asumir y la vivienda libre, para que asuma todas las cargas, tiene que venderse a 1 millón. Esto está pasando, por ejemplo, en Alcobendas, en Madrid. Pues es o 1 millón o 250, 300.000 euros, ¿no? Bueno, aumenta la densidad de la vivienda protegida. ¿Pero cuánto? 3 veces. 3 veces. Le estamos dando a los ayuntamientos, que son los mayores especuladores de este país, el 10% de la edificabilidad neta. Oye, si no pagas nada. Oblígate. No puede ser que mantengas ese suelo muerto durante 10 años y luego lo vendas al mejor postor, que no te desprendas de él, que hagas colaboración público-privada, que lo pongas. Eso sí que lo dice la Constitución, claro. Eso es parte de las plusvalías que genera y que se indica en el artículo 47, de las cuales distribuimos entre toda la sociedad. No lo utilices para forrarte, para pagar gastos comunes o gastos corrientes, utilízalo en beneficio de... Entonces, en suelo hay que reducir el proceso a 5 años, pero si estamos con la inteligencia artificial, pero ¿cómo puede ser que algo tarde 20 años en desarrollarse? Pues si son 18 generaciones, digo, desde el punto de vista, o no sé cuántos ciclos inmobiliarios. O sea, hay 1000 cosas. Hay unas panaceas que no funcionan, pero que también están en el discurso de los políticos. La construcción industrializada es maravillosa, pero no funciona. No funciona pues porque no es barata y porque no funciona el esquema de garantías y riesgos entre una constructora general y el subcontratista de construcción industrializada. El contratista general dice, si yo asumo el riesgo, le meto un margen industrial y le meto un margen de gastos generales, con lo cual tampoco, eso no es la panacea. El PERTE de construcción industrializada lo acabarán usando para pagar pensiones también, ¿no? Entonces, hay 1000 cosas que se pueden hacer. Una en la que soy ferviente creyente. Ojalá llegue a haber en algún momento una mayoría política gobernando en este país y un consenso que cambie la Constitución y le quite potestades en temas de vivienda a los ayuntamientos. Hay ayuntamientos aquí en Cataluña, alrededor de Barcelona, del mismo color que el que gobierna aquí, que no quieren hacer vivienda. No les vaya a cambiar el signo político. También en Madrid, de los otros colores. O sea, del dicho al hecho, ¿pero cómo puede ser? O sea, tú no puedes tener la posibilidad de bloquear el desarrollo de 1000 viviendas simplemente porque estés pensando en tu ombligo. O sea, todo eso, de infinidad de cosas, yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero a mí mi obsesión es que todo esto, si se lo explicamos a los jóvenes, joder, se van a suicidar, porque dice, no verás los efectos de todas estas cosas que hay que hacer de sentido común hasta dentro de 10 o 15 años. ¿A corto plazo qué hacemos? Seguridad, confianza, amor y cariño y fiscalidad al que ya tiene una vivienda para que la ponga en el mercado. Alfombra roja. Y vuelvo al tema de la inmigración. Ya sé que si el PIB, las estadísticas son maravillosas, aunque el PIB per cápita no aumenta, ¿vale? Pero esto es un incendio. Tú no puedes hacer políticas de vivienda dejando que entren 600.000 personas. Eso es como regar con una regadera un incendio en California. Y, por cierto, hay que ser también coherente. ¿Estamos en emergencia habitacional? Joder, dejen de sangrar fiscalmente durante un cierto tiempo a la vivienda. Ahora va a salir un informe de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid que el 29% del coste de una vivienda son impuestos. Hay 1000 cosas que se pueden hacer. Yo intentaría centrarme en aquellas que no hurten el presente a los jóvenes. Muy bien, muchísimas gracias. Mirad, nos quedan 2 minutos. Entonces, a mí me gustaría que cerráramos este panel. Os he escuchado, creo que habéis puesto muchas cosas sobre la mesa, entendiendo que es un problema poliédrico, que necesita tiempo, necesita consensos, en fin. Yo he empezado con Big Ifs, pues también muchas asunciones. Pero si yo os diera ahora mismo a cada uno de vosotros superpoderes, omnipresentes, omnipotentes, todo, y os dijera elegir una cosa que haríais hoy, solo una, en 10 segundos cada uno, ¿qué elegiríais?
Miquel. Bueno, aviso que Una. yo ya tengo superpoderes porque soy de Bilbao. Pero- O sea, mi tesis es, si tengo que mejorar el tema de que no entre tanta gente y tengo que dar confianza, yo cambiaría el gobierno. Mónica. Es que con Miquel no se puede. No se puede. Porque le intentas dar un punto de seriedad, pero él siempre busca el punto cómico y polémico al asunto. Los que somos del sector inmobiliario le conocemos y estamos acostumbrados, pero entiendo que se esté impresionando si no le habíais oído hasta ahora. Bueno, pongámonos a trabajar. En resumen, no hay una única medida y solo con la colaboración de todos, de verdad, dejemos de criticar. Es un tema no solo político, de verdad. Es un problema que además está a nivel europeo, con lo cual dejemos de darle un color de un lado o de otro. Pongámonos a trabajar. Tenemos la solvencia, tenemos los medios y tenemos el compromiso de solucionarlo. Pongámonos a trabajar. Y luego ya, pues, Miquel y sus teorías migratorias o antimigratorias. Alberto. Del problema que estamos hablando, la mitad se produce en 5 provincias. Hay que ponerle foco y hacer un plan de desarrollo que atraiga capital extranjero. Cuando vemos el crecimiento del PIB, vemos que está correlacionado con la inversión extranjera en el sector inmobiliario. Hay que facilitar. Otra cosa son las medidas a corto plazo, porque ya tienes el problema en la puerta. Jorge. Miquel, me gustaría pensar que cambiando el gobierno se va a solucionar el problema de la vivienda, pero no las tengo todas conmigo. Eso es... yo creo que más bien tenemos que mirar al pasado. O sea, Barcelona, Cataluña, el conjunto de España ha construido en densidad vivible en el pasado. Es que tenemos barrios aquí, no hablo solo de l'Eixample. O sea, Blasco Ibáñez, la zona de Blasco Ibáñez en Valencia, si lo conocéis, Chamartín. Esto lo hemos sabido hacer. De hecho, se nos reconoce en Europa, porque en los 80 y 90, cuando la gente se iba de las ciudades, nosotros construíamos en densidad. Entonces, lo único que nos pediría es recordar cómo hicimos eso y volverlo a hacer, básicamente. Porque lo hemos sabido hacer bajo todo signo político. Entonces, anem per feina. Anem per feina. Molt bé. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes. Esperemos que les haya resultado tan interesante como me ha resultado, al menos a mí.